¿Es pecado que un hombre viva solo sin esposa? ¿Acaso su soledad indica que ha fallado en su propósito? Génesis 2:18 nos revela algo profundo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Esta afirmación de Dios no solo establece el diseño original para la compañía humana, sino que también abre una pregunta esencial. ¿Qué sucede cuando un hombre permanece solo? ¿Está incompleto ante los ojos de Dios? Hoy exploraremos el verdadero significado espiritual de la soledad masculina y cómo esta condición puede ser tanto una etapa de preparación como una expresión de un llamado superior. Te mostraremos cómo entender la soltería desde la perspectiva bíblica, cómo discernir si estás siendo apartado para un propósito especial y qué enseñanzas de la palabra pueden transformar esta etapa en una fuente de plenitud. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el hombre que vive solo ha sido observado con sospecha, con lástima o incluso con juicio. Muchos se preguntan en silencio si la soltería prolongada es una señal de fracaso, de falta de bendición o de un propósito no cumplido. Pero ¿y si en esa soledad hay un diseño divino más profundo de lo que podemos ver a simple vista? ¿Y si la soledad no es el resultado de una vida que va mal, sino de una vida que está siendo cuidadosamente preparada por Dios? En Génesis 2:18, Dios declara: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Esta afirmación ha sido interpretada muchas veces como una condena a la soltería. Pero si observamos con atención, descubrimos que no es una sentencia, sino una revelación del plan divino para la compañía humana. Y como todo plan de Dios, se cumple en su tiempo, no en el nuestro. A lo largo de las Escrituras encontramos una y otra vez que Dios separa, aísla y prepara a aquellos que tienen una misión especial. No es casualidad que Moisés fuera llevado al desierto durante 40 años antes de regresar a Egipto como libertador. No es coincidencia que Elías se refugiara solo en una cueva cuando su alma estaba quebrada y allí Dios le habló en un susurro. Tampoco es extraño que Jesús, antes de comenzar su ministerio público, se retirara al desierto solo para ayunar, orar y enfrentar al enemigo cara a cara. Cada uno de estos momentos de soledad no fue un accidente, fue parte del proceso. Hay hombres que al encontrarse solos piensan que están rotos, que no fueron elegidos, que algo en ellos no fue suficiente para merecer el amor de una esposa o la construcción de una familia. Pero eso es una mentira que el enemigo ha sembrado hábilmente para distraerlos de una verdad más poderosa. Muchas veces la soledad no es señal de rechazo, sino de asignación. Es en esa etapa, lejos del ruido, donde Dios trabaja con mayor detalle. Es en el silencio del alma, donde el Espíritu Santo habla con más claridad. Es en la ausencia de distracciones donde el carácter es formado y el propósito se revela. Consideremos a José, vendido por sus hermanos, arrancado de su hogar, arrojado a un pozo, luego a la esclavitud y después a una prisión injusta. A simple vista su vida parecía una cadena de fracasos y abandonos. Pero cada uno de esos lugares, incluyendo su soledad en la cárcel, fue parte del plan de Dios para posicionarlo como segundo al mando en Egipto. Sin esos años de aislamiento, José no habría estado listo para el peso de la responsabilidad que le esperaba. ¿Y si lo mismo está ocurriendo contigo? Dios no desperdicia ninguna temporada de la vida. Cuando un hombre está solo, lejos de lo que otros consideran una vida completa, muchas veces está exactamente donde Dios quiere que esté. No para castigarlo,
sino para purificarlo, para fortalecerlo, para revelarle verdades que no podrían oírse en medio del bullicio. La historia de Moisés es una de las más poderosas ilustraciones de esto. Criado en palacio, con toda la educación y el privilegio de Egipto, Moisés parecía tenerlo todo. Pero Dios no lo usó desde el trono, lo usó desde el desierto. Fue después de 40 años solo, como pastor de ovejas, que Dios le habló desde la zarza ardiente. 4 décadas en aparente anonimato, lejos de los reflectores, sin título ni reconocimiento, prepararon a Moisés para enfrentar a Faraón y liberar a un pueblo entero. Y es que hay cosas que solo pueden ser formadas en soledad. La dependencia de Dios no se aprende en la comodidad del acompañamiento humano, sino en la necesidad del alma cuando no hay nadie más. La fe inquebrantable no nace en tiempos de abundancia, sino cuando todo lo demás falla y solo queda Dios. Por eso, muchos hombres que viven solos están en realidad caminando por el taller divino, donde el maestro creador talla cada aspecto de su identidad y propósito con cuidado. A veces esa preparación duele. La soledad puede volverse un espejo que confronta. Puede sacar a la luz heridas pasadas, temores ocultos, carencias internas. Pero también puede ser el espacio donde todo eso comienza a ser sanado. En el Salmo 34, 18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja del hombre solitario, al contrario, se acerca más. Porque sabe que en ese estado el corazón está más dispuesto, más sensible, más abierto a lo eterno. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Aunque estaba rodeado de multitudes, muchas veces se apartaba solo para orar. No porque estuviera huyendo, sino porque sabía que en la intimidad con el Padre se encontraba la verdadera fortaleza. En Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El Hijo de Dios, el Mesías, necesitaba espacios de soledad para recibir dirección. ¿Cuánto más tú y yo? La cultura actual tiende a idolatrar las relaciones románticas. Se nos enseña que el amor conyugal es el clímax de la realización personal. Pero la Biblia enseña que la realización no está en otro ser humano, sino en el cumplimiento del propósito divino. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, vivió soltero. Su vida fue plena, intensa, poderosa, no por tener una esposa, sino por estar completamente entregado al llamado que Dios le confió. En 1 Corintios 7:32-33, Pablo dice: quisiera que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se ocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Esto no es un desprecio al matrimonio, sino un reconocimiento de que la soltería tiene un propósito elevado cuando se vive con intención espiritual. Hay hombres que han sido apartados por un tiempo o por una vida entera para tareas específicas. No todos están llamados al mismo sendero. Algunos serán esposos y padres y glorificarán a Dios en su familia. Otros serán columnas en la iglesia, mentores, evangelistas, intercesores, misioneros, consejeros. Y su soltería será su fuerza, no su debilidad. Cada vida tiene un diseño único. No hay una sola manera de vivir con propósito. El enemigo, sin embargo, quiere distorsionar esa verdad. Quiere hacerte creer que estás incompleto, que te falta algo esencial, que estás atrasado, que Dios se ha olvidado de ti. Pero eso es mentira. En Isaías 49:15, Dios dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. No estás abandonado, no estás desechado, estás en proceso. Y Dios no se olvida de lo que está formando con sus propias manos. Recuerda también que la preparación no siempre se ve como algo glorioso. Puede venir en forma de rutinas diarias, trabajos silenciosos, tareas pequeñas. Pero lo que parece pequeño en manos de Dios es parte de un engranaje mayor. David fue ungido rey, pero volvió al campo a cuidar ovejas. Pasó años en la sombra antes de subir al trono. Fue en ese campo, en la soledad, donde escribió salmos, donde mató al león y al oso, donde desarrolló la intimidad que más tarde lo sostuvo en los palacios y en las guerras. Su victoria contra Goliat no empezó en el campo de batalla, sino en la soledad del anonimato. Tal vez hoy te encuentras ahí, en el campo, sin testigos, sin aplauso, sin esposa, pero Dios te ve. Y si Él te ve, estás en el lugar correcto. Él está cultivando en ti cualidades que serán esenciales más adelante. Quizá para una esposa futura, quizá para una misión mayor, quizá para una comunidad que necesita tu sabiduría, tu estabilidad, tu liderazgo espiritual. A medida que caminas por esta etapa, no te compares. La comparación es una trampa. No todos tienen el mismo llamado, ni el mismo tiempo. El reloj de Dios no se guía por los estándares del mundo. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si tu tiempo aún no ha llegado, no es porque estás retrasado, es porque estás siendo afinado. Y cuando llegue ese momento, será perfecto. Lo más importante en esta temporada no es forzar un cambio, sino profundizar tu comunión con Dios. Aprovecha la libertad que tienes para orar más, para estudiar más, para servir más. Busca al Señor no solo como quien espera una recompensa, sino como quien ha descubierto que Él mismo es la mayor recompensa. En Jeremías 29:13, Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta promesa no tiene condición matrimonial, es para ti ahora tal como estás. La historia aún no ha terminado, la página que estás viviendo hoy no define el libro completo. La soledad, cuando es rendida a Dios, se convierte en un altar donde el fuego nunca se apaga. Es allí donde Él te encuentra, es allí donde Él te habla, y es desde allí donde Él te levantará. ¿Estás listo para entender lo que Dios está formando en tu soledad? Porque lo que hoy parece una etapa vacía, mañana será el testimonio que transforme otras vidas. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando todo lo que tienes es silencio, espacio y fe. La soledad, en su forma más profunda, no se trata simplemente de la ausencia de compañía, sino de la percepción interior de vacío, de falta de propósito o de pertenencia. Cuando un hombre vive sin esposa, la sociedad suele emitir juicios silenciosos que hacen eco en lo más íntimo de su alma. ¿Qué le falta? ¿Por qué está solo? ¿Será que algo está mal en él? Pero esta perspectiva es completamente ajena a la visión de Dios, porque la plenitud no proviene de un estado civil, sino de una relación viva y continua con el Creador. Un corazón no acompañado no significa un corazón vacío, y es justamente en esta verdad donde el alma encuentra descanso. La palabra de Dios nos revela que la verdadera satisfacción del hombre no viene de otra persona, sino de la presencia de Dios. En el Salmo 73, 25 a 26, se declara con certeza: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estas palabras no nacen de un lugar de carencia, sino de la convicción de que el alma humana fue creada para estar completa solo en Él. Aunque los vínculos humanos son preciosos y ordenados por Dios,
Ninguno tiene el poder de llenar los espacios que solo su espíritu puede ocupar. Dios no diseñó al hombre para que dependiera emocionalmente de una pareja para sentirse realizado. La dependencia emocional es un reflejo de una fe incompleta. Cuando el corazón humano se aferra a una persona como su fuente de plenitud, inevitablemente se quebranta porque está colocando sobre un ser limitado un peso que solo el infinito puede sostener. Jeremías 17:5 lo advierte con firmeza. Maldito el hombre que confía en el hombre, pone que haga compa y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En cambio, le parece que a el versículo 7 ofrece una promesa. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La historia del pueblo de Israel es una constante prueba de esta verdad. En múltiples momentos, el pueblo eligió confiar en alianzas humanas, en reyes y ejércitos, en lugar de buscar a Dios como su fuente. Cada vez que pusieron su seguridad en otros, fueron desilusionados. Pero cada vez que regresaron al Señor como su porción, como su fuente de vida, fueron restaurados. Así también, el hombre que vive sin esposa no debe mirar su situación como una marca de deficiencia, sino como una oportunidad de abrazar la fuente de gozo que no cambia, que no abandona y que no se agota. En Isaías 58:11, Dios ofrece una descripción impresionante del alma saciada por Él. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esta no es la imagen de un hombre vacío, sino de uno completamente lleno, fértil, productivo, satisfecho, no por lo que tiene, sino por quien mora en él, no por lo que ha conseguido en términos humanos, sino por lo que ha cultivado en su relación con el Altísimo. El problema no está en desear una esposa. El matrimonio es bendito y honra a Dios. Pero cuando el deseo se convierte en necesidad y esa necesidad en desesperación, el alma empieza a negociar su dignidad y su paz por una promesa que solo Dios puede cumplir. En Mateo 6:33, Jesús estableció una prioridad eterna. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa búsqueda prioritaria no es un paso formal, es una orientación continua del alma hacia el centro de todo. Es vivir con la convicción de que todo lo que necesitamos, en última instancia, se encuentra en Dios. El apóstol Pablo habló de esta plenitud de manera clara. En Filipenses 4:11-13 escribió: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras nacen de una fe madura, de una relación tan firme con Cristo que las circunstancias externas no pueden desestabilizar el corazón. Este es el estado al que todo hombre soltero puede aspirar, una estabilidad que no depende de tener o no tener una esposa, sino de estar cimentado en la roca inamovible. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Maestro por excelencia, vivió sin esposa, y en él no hubo carencia, ni vacío, ni incompletitud. Al contrario, vivió con una entrega absoluta, con un enfoque sin distracciones, con una comunión continua con el Padre. Su vida fue la expresión más alta de propósito cumplido. En Juan 4:34 Jesús declara: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era su alimento. Su satisfacción no venía de afectos humanos, sino del cumplimiento de su misión celestial. Esta perspectiva transforma completamente nuestra visión de la soledad. No es un espacio de espera o de vacío, sino un campo fértil donde el alma se alimenta de lo eterno y se fortalece para la obra
que le ha sido asignada. Hay un tipo de libertad que solo el hombre soltero puede experimentar plenamente, la libertad de servir sin reservas. No porque el matrimonio sea una carga, sino porque la soltería bien vivida elimina las distracciones y los compromisos que, aunque legítimos, pueden dividir el corazón. En 1 Corintios 7:32 a 35, Pablo lo explica con sabiduría. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Así hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así, en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La soltería no solo es una etapa de preparación, sino una oportunidad de devoción completa. Es una invitación a entregarse sin doblez, a buscar a Dios sin distracciones, a edificar una vida espiritual robusta, firme, estable. El alma del hombre que camina solo puede volverse un santuario donde Dios habita con poder, donde la adoración es pura, donde la dependencia es absoluta. Cuando el corazón se vacía de la necesidad de ser validado por otro ser humano, queda libre para ser llenado solo por la gloria de Dios. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa plenitud no es promesa futura, es una realidad presente para el que se sumerge en la presencia de Dios. El hombre que vive sin esposa puede experimentar ese gozo hoy si se rinde por completo a la guía de su Creador. El gozo no está en la compañía, está en la comunión. No está en lo que otros dan, sino en lo que el Espíritu Santo revela. La cultura que nos rodea a menudo nos impulsa a medir nuestra valía por logros visibles, una pareja, una casa, hijos, un éxito exterior. Pero en el reino de Dios, la grandeza se mide por la obediencia. El hombre que camina solo, pero camina con Dios, está cumpliendo su propósito con la misma dignidad que el hombre casado que ama y cuida a su familia. Porque el propósito no se define por la estructura de vida, sino por la relación con el propósito eterno. No se trata de negar el deseo, se trata de entender su lugar, no se trata de apagar la esperanza, sino de someterla al tiempo perfecto del cielo. No se trata de resignación, sino de rendición. Y en esa rendición hay descanso, hay libertad, hay propósito. El hombre que vive solo no está incompleto, está siendo transformado, está siendo afinado, está siendo guiado. Su corazón no está vacío, está siendo llenado de sabiduría, de discernimiento, de paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 se nos recuerda: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la promesa para el que camina con Dios, aún en soledad. Esa paz guarda el corazón. Esa paz sostiene la mente. Esa paz confirma que no falta nada cuando Él es todo. Así que si hoy caminas sin esposa, no te veas a ti mismo como alguien que está esperando comenzar su vida. Ya estás en el centro del propósito de Dios. Tu caminar no está en pausa, está en proceso. Y ese proceso es sagrado, es intencional, es celestial. Guarda tu corazón con toda diligencia. Como dice Proverbios 4:23, porque de él mana la vida. Y si de tu corazón fluye la vida, es porque está lleno, no de los deseos del mundo, sino de la verdad que permanece. Dios no necesita darte una esposa para que te sientas valioso. Ya te dio su Hijo, ya te dio su Espíritu, ya te dio su palabra,
ya te dio acceso al trono de la gracia. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa invitación está abierta para ti, justo ahora, en tu soltería, en tu jornada, en tu momento. No te falta nada cuando tienes acceso al todo. Tu corazón no está solo, está habitado, está sostenido, está siendo preparado, no como alguien incompleto, sino como un vaso que Dios llena con propósito eterno. Vive esta etapa con la frente en alto, con el alma en paz y con la mirada fija en el autor y consumador de tu fe, porque en Él ya eres pleno. La percepción humana suele interpretar la soledad como un silencio del cielo, como una pausa indefinida en la que Dios aparentemente no responde. Pero las Escrituras revelan una verdad distinta, firme y reconfortante. Dios nunca olvida a quien ha sido apartado. Cuando un hombre vive sin esposa, muchas veces su corazón se llena de preguntas. Se cuestiona si ha sido visto por Dios, si su vida está detenida o si la espera prolongada es señal de abandono. Sin embargo, lo que a los ojos del mundo parece olvido, en la economía divina es un tiempo de diseño cuidadoso. Porque el Dios que ve en secreto trabaja también en secreto. Y su mano no deja de moldear el alma incluso cuando el entorno permanece sin cambios visibles. En el libro de Éxodo encontramos a Moisés después de haber sido rescatado de las aguas, criado como príncipe y finalmente exiliado en el desierto. Durante 40 años Moisés vivió en tierra ajena, lejos del esplendor de Egipto, sin título, sin ejército, sin propósito aparente. Pero fue precisamente en ese periodo silencioso, en ese retiro del mundo, donde Dios lo preparó para ser el libertador de su pueblo. El fuego no cayó sobre su vida cuando estaba rodeado de multitudes, sino cuando estaba solo en lo alto del monte, cuidando ovejas. Allí, en la quietud de la rutina y la aparente insignificancia, ardió la zarza que no se consumía y se escuchó la voz que cambiaría la historia de Israel. Esto demuestra que los tiempos sin compañía no son tiempos sin propósito. Dios no había olvidado a Moisés, lo estaba formando. El corazón humano se impacienta con facilidad, quiere respuestas inmediatas, señales tangibles, cambios visibles. Pero Dios en su sabiduría opera en un ritmo diferente. En Isaías 55, 8-9 está escrito: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto implica que lo que hoy parece un retraso podría ser una estrategia divina en su forma más perfecta. Lo que no entendemos ahora será evidente cuando miremos hacia atrás desde el cumplimiento. El apóstol Pablo, llamado por Dios de manera sobrenatural en el camino a Damasco, no fue enviado inmediatamente a predicar. En Gálatas 1:17-18 menciona que se fue a Arabia y después regresó a Damasco. Pasaron 3 años antes de ir a Jerusalén. 3 años de aparente inactividad que en realidad fueron un tiempo de profunda transformación. No fue una pausa, fue un proceso. Así también, cuando un hombre vive solo y los días se extienden sin que llegue la compañera anhelada, puede pensar que el cielo guarda silencio. Pero lo que el alma interpreta como espera, muchas veces es Dios trabajando en profundidad. Cuando Dios guarda silencio no es porque haya olvidado, es porque está perfeccionando. En Deuteronomio 8:2-3, el Señor le recuerda a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El desierto fue una escuela, el hambre fue una herramienta, el maná fue una provisión inesperada, y todo formaba parte de un diseño pedagógico del cielo. El hombre que camina solo puede estar recorriendo un tramo similar, un entrenamiento divino que no se revela con claridad hasta que esté completo. Dios conoce los anhelos del corazón. Él no es ajeno al deseo de compañía, al anhelo de formar un hogar, al impulso de compartir la vida con alguien más. En el Salmo 37, 4 leemos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta promesa no tiene como condición el esfuerzo humano, sino la delicia en Dios. Cuando el alma encuentra su gozo en el Señor, entonces las peticiones se alinean con su voluntad y lo que antes era deseo ansioso se transforma en expectativa confiada. No hay temporada desperdiciada cuando se vive de la mano del Altísimo. Incluso los años que parecen estáticos están cargados de significado. En el libro de Habacuc, el profeta escucha de Dios una declaración que trasciende el tiempo. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Esta promesa es un ancla para el alma que se siente suspendida en la espera. No todo lo que tarda es negado. No todo lo que se retrasa ha sido cancelado. Lo que Dios ha determinado llega en el momento justo, ni antes ni después. Y lo que ahora parece ausencia será mañana cumplimiento. El valor del hombre no depende de su estado civil. Su identidad está anclada en lo eterno. Efesios 1:4-5 afirma: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta elección antecede toda relación humana. Fue hecha antes de que nacieras, antes de que imaginaras una esposa, antes de que tuvieras planes. Fuiste escogido por Dios, no para una categoría humana, sino para una misión celestial. La vida del profeta Jeremías también testifica sobre esta verdad. En Jeremías 1:5 Dios le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este llamado no estaba condicionado por relaciones humanas. Jeremías fue apartado. No se menciona esposa, hijos ni familia. Lo que sí se menciona es un propósito claro, definido desde antes de su existencia. Esto muestra que el llamado divino puede en muchos casos implicar una vida diferente a las expectativas culturales. Y lejos de ser una pérdida, es una asignación sagrada. Cuando el cielo determina un camino de aparente aislamiento, lo hace con un fin mayor. El aislamiento no es para debilitar, sino para intensificar. No es para privar, sino para revelar. El monte de la transfiguración, donde Jesús se mostró en gloria, no fue un evento multitudinario. Solo Pedro, Jacobo y Juan estuvieron allí. Y aún así, la revelación fue tan poderosa que Pedro exclamó: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Lucas 9:33. En esa escena íntima, lejos de los ojos del mundo, el cielo se abrió y la gloria fue manifiesta. Esto enseña que los momentos más extraordinarios pueden suceder en los escenarios más solitarios. Dios no improvisa. Cada detalle de tu camino ha sido considerado. Cada temporada ha sido pesada en su balanza perfecta. En Romanos 8:28 está escrito: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Todas las cosas, incluso la soledad, incluso la espera, incluso los días en que el alma se pregunta ¿cuándo llegará el cambio? Nada escapa a su control. Nada es inútil cuando el corazón se ha rendido a su voluntad. En el libro de Daniel encontramos a un hombre apartado, viviendo en un entorno pagano, sirviendo en un gobierno ajeno. Su fidelidad no dependía de su entorno ni de su compañía. Su conexión con Dios era constante, fuerte, estable. En Daniel 6:10 leemos que, aun sabiendo del edicto que lo condenaría, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacerlo. Su fuerza provenía de esa comunión continua, no de una estructura externa. El hombre que camina solo puede construir un altar en medio de cualquier circunstancia y desde allí sostener una vida de oración que transforme su entorno. La fidelidad en la etapa de soledad es la semilla de la autoridad futura. El hombre que permanece firme cuando nadie lo observa será digno de liderar cuando todos lo sigan. En Mateo 6:6 Jesús enseña: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa no es solo el cumplimiento de un deseo, sino la madurez del alma, que ha aprendido a depender exclusivamente de Dios. No hay espera vacía cuando se espera en el Señor. Salmo 27:14 lo declara con firmeza: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta espera no es pasiva, sino activa. Es una espera que ora, que sirve, que crece. Es una espera que honra a Dios con cada día que pasa, sabiendo que su reloj nunca se adelanta ni se atrasa. El hombre que vive sin esposa y permanece fiel está caminando sobre terreno sagrado, no por lo que ha conseguido, sino por lo que está permitiendo que Dios haga en él. Cada día es una herramienta, cada oración una construcción, cada silencio una oportunidad para oír la voz del Espíritu con mayor claridad. Y cuando llegue el tiempo señalado, lo que parecía una estación sin fruto será reconocido como la base firme sobre la que Dios edifica destinos eternos. Dios no olvida, Dios prepara, Dios moldea. Y cuando su obra está completa, la manifestación llega con poder. El que hoy está solo no está sin dirección. Está bajo la mirada de aquel que no duerme, que no descansa, que trabaja incluso cuando no lo vemos. Su fidelidad es inquebrantable y su amor nunca se retrasa. En su tiempo todo se cumple. Cuando un hombre vive solo, sin esposa, el enemigo susurra mentiras con una precisión calculada. Lo hace en la noche silenciosa, en los días largos, en medio de las conversaciones ajenas, donde parece que todos han sido llamados al amor, menos él. El enemigo no necesita gritar, solo siembra una duda persistente. ¿Será que Dios se ha olvidado de ti? ¿Será que no eres digno? ¿Será que estás destinado a estar incompleto? Y mientras el alma se tambalea, si no está firmemente anclada en la verdad, esas mentiras echan raíces. Pero la Escritura no deja espacio para la confusión. Dios no solo conoce el corazón del hombre que camina solo, sino que lo sostiene, lo afirma y lo levanta cuando todo parece moverse bajo sus pies. La estrategia del enemigo siempre ha sido distorsionar lo que Dios ha dicho. Desde el principio, en el huerto del Edén, sus palabras fueron una manipulación sutil de la verdad. No niega completamente la voz de Dios, la deforma. Así actúa también en la mente del hombre soltero. No lo ataca con hechos, lo inunda con suposiciones. Si aún no tienes esposa es porque algo está mal contigo. Si nadie te ha elegido es porque no eres suficiente. Si no has formado un hogar es porque has fallado. Pero la voz de Dios no acusa
no empuja hacia el pozo de la duda, no compara, no condena. La voz de Dios afirma. Y esa diferencia es esencial para discernir la fuente de lo que se piensa. Romanos 8:1 declara sin ambigüedad: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice poca, no dice en algunos casos, dice ninguna. Esto significa que cualquier pensamiento que empuje al hombre hacia la culpa, hacia el desprecio de sí mismo, hacia la desesperanza, no proviene de Dios, proviene del acusador, aquel que ha sido vencido, pero que sigue buscando grietas por donde infiltrar su engaño. El hombre que vive solo necesita recordar que su identidad no está en su estado civil, ni en su pasado, ni en su número de logros familiares. Su identidad está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3 lo afirma: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La soledad prolongada puede convertirse en terreno fértil para pensamientos que no fueron plantados por el Espíritu Santo. Puede abrir espacios donde la comparación florece, donde las redes sociales se convierten en espejos deformantes, donde las expectativas culturales pesan más que las promesas eternas. Pero ese terreno también puede ser transformado en un altar si se reconoce que no todo lo que se piensa es verdad, que no todo lo que se siente es guía. El alma necesita filtro, y ese filtro es la palabra. Hebreos 4:12 describe la función de la Escritura de una manera clara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La voz del enemigo será siempre general, acusadora, sin dirección. Dirá cosas como: nunca vas a lograrlo, todos te rechazan, Dios está en silencio porque no le importa. En cambio, la voz de Dios es específica, dulce, redentora. Puede confrontar, pero siempre para restaurar. Cuando Dios habla no se siente rechazo, se siente llamado. El Espíritu Santo convence, pero no aplasta. El enemigo oprime, Dios levanta. Un hombre solo, si no está atento, puede comenzar a adoptar una identidad que no le pertenece. Puede verse a sí mismo como menos, como postergado, como olvidado. Pero ninguna de esas palabras tiene base en el cielo. Efesios 2:10 establece lo contrario: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No dice que somos obras incompletas, ni proyectos abandonados. Dice que somos hechura, terminados, diseñados, intencionales. No hay error en lo que Dios está haciendo. Y si aún no ha llegado lo que se espera, es porque el Padre no está retrasado. Está orquestando. El enemigo, al encontrar un corazón vulnerable, busca aislarlo aún más. Le hace ver su vida como una excepción dolorosa, como una anomalía que no encaja en el plan divino. Pero las Escrituras están llenas de hombres y mujeres que por temporadas o por toda su vida caminaron sin una pareja a su lado y fueron instrumentos gloriosos en las manos de Dios. Esto no se dice para minimizar el valor del matrimonio, sino para exaltar la verdad de que el valor de un hombre no depende de su compañía terrenal, sino de su obediencia celestial. Jesús, el ejemplo perfecto de plenitud, vivió sin esposa. Su corazón no fue menos completo. Su propósito no fue menos glorioso. Su entrega no fue menos total. En él no había falta. En él no había carencia. Y si el Hijo de Dios, en su humanidad, no necesitó una relación matrimonial para cumplir su destino eterno, entonces nadie puede argumentar que la soltería es una evidencia de insuficiencia. Al contrario, puede ser un espacio donde la voluntad del Padre se manifieste con mayor claridad. Una de las armas más efectivas del enemigo es la desesperación. No actúa solo sobre los hechos, sino sobre la percepción.
No necesita cambiar la realidad, solo necesita convencerte de que esa realidad es una derrota. Pero la fe no se sostiene en percepciones, sino en promesas. 2 Corintios 5:7 lo establece con claridad, porque por fe andamos, no por vista. Lo que se ve puede engañar, lo que se siente puede fluctuar, pero lo que Dios ha dicho permanece. Y si ha dicho que tiene planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, entonces no hay vacío que no esté siendo llenado con propósito eterno. Dios utiliza incluso las mentiras del enemigo como plataformas para revelar la verdad. Cada vez que un pensamiento destructivo intenta tomar dominio, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de responder con la palabra viva. Cada ataque se convierte en una invitación a ir más profundo. Cada duda se transforma en un impulso para buscar más cerca. Cada noche oscura prepara el corazón para ver con más claridad la luz que no se apaga. Satanás fue vencido en la cruz, pero su influencia sigue siendo activa para aquellos que no renuevan su mente. Romanos 12:2 lo dice con poder: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no es un evento aislado, es un proceso constante. Es la práctica diaria de reemplazar la mentira por la verdad, el temor por la fe, la duda por la revelación. La mente del hombre que vive solo puede ser su mayor campo de batalla. Puede ser también su mayor lugar de victoria. Si es rendida a Cristo, se convierte en un instrumento de discernimiento. Si es abandonada a los pensamientos del mundo, se convierte en una fortaleza de angustia. Por eso es vital someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo, como enseña 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La libertad mental es posible, no es un ideal inalcanzable, es una realidad que se activa con la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad no es solo doctrinal, es vivencial, no es solo información, es transformación. Y esa libertad comienza cuando el hombre deja de escucharse a sí mismo y comienza a hablarle a su alma, como el salmista que declara en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La esperanza no es un lujo para el hombre solo, es una necesidad vital. Y esa esperanza no es vaga, no es ilusoria, no es un consuelo vacío. Es una ancla firme, como lo declara Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Esa esperanza mantiene firme el corazón cuando todo lo demás parece moverse. Esa esperanza le recuerda al hombre que Dios está presente, que su historia está escrita, que su tiempo no está perdido. La verdadera batalla no es exterior, es interior. Es el diálogo que se permite, es el discurso que se repite, es la voz que se cree. El hombre que vive solo y vence en su mente ha ganado más que muchos que caminan rodeados. Ha sido forjado en fuego invisible, ha sido templado por el silencio, ha sido purificado por el contacto directo con la voz de su Creador. Por eso la soledad no es una amenaza si se vive con Dios. El enemigo puede usarla como un arma, pero el Espíritu la convierte en un altar. Donde otros ven vacío, Dios ve profundidad. Donde otros ven pausa, Dios ve formación. Donde otros ven atraso, Dios ve preparación. Y todo esto no es consuelo artificial, es fundamento espiritual. El que camina solo puede caminar con Dios de forma más íntima. Puede oír con más claridad,
puede discernir con más pureza, puede avanzar con menos distracciones. Y esa es una ventaja espiritual que no debe despreciarse. Es un privilegio que, si se abraza con sabiduría, produce fruto abundante. El enemigo susurra para dividir, Dios habla para afirmar. Y cuando el alma se alinea con lo que Dios ha dicho, el poder de la mentira se desintegra. No se necesita una multitud para vivir con propósito. Se necesita una palabra del cielo. No se necesita una alianza humana para sentirse valioso. Se necesita una revelación divina. Lo que el enemigo quiso usar para herir, Dios lo redime para sanar. Lo que fue pensado como una trampa, Dios lo transforma en plataforma. Lo que parecía pérdida se convierte en semilla. Y la semilla, si cae en tierra buena, da fruto al 100%. Un hombre solo no está a la deriva. Está en manos del alfarero. Está siendo moldeado, afirmado, edificado. Su corazón, si se entrega por completo, será casa de presencia. Su mente, si se renueva, será instrumento de sabiduría. Su camino, si se rinde, será camino de gloria. La mentira más peligrosa es aquella que parece verdad, pero el Espíritu Santo, cuando habita con libertad, disipa toda sombra. No deja espacio para las medias verdades ni para los engaños emocionales. Trae luz, trae paz, trae dirección. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17 lo confirma con autoridad. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad es para ti. Esa victoria está disponible. No importa cuán largo haya sido el camino en soledad, cuán fuertes hayan sido las dudas, cuán persistentes los susurros del enemigo. Si hoy decides creer la verdad, todo cambia. Porque la verdad no solo se defiende, la verdad libera. Y el hombre que es libre en su mente, en su espíritu y en su identidad, es invencible. Aunque camine solo, aunque no tenga esposa, aunque el mundo no lo entienda. Dios sí. Y eso es suficiente. La vida del hombre que camina solo sin esposa no está vacía de propósito ni desprovista de sentido espiritual. Muy por el contrario, en esa aparente ausencia de vínculos humanos puede esconderse una de las mayores disponibilidades que existen en el reino de Dios. La de un corazón libre para servir sin reservas. En un mundo donde las distracciones abundan y los compromisos se multiplican, el alma que ha sido apartada por una temporada de soltería puede convertirse en un instrumento poderoso si entiende el valor de su disponibilidad espiritual. El apóstol Pablo fue claro al hablar sobre esto. En 1 Corintios 7:32-34, escribió que el soltero se ocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Este mensaje no nació de una teoría, sino de una vida totalmente entregada. Pablo vivía con una libertad que le permitía viajar, predicar, orar, ayunar, escribir y construir iglesias sin que ninguna otra responsabilidad terrenal lo distrajera del llamado eterno. Esta no era una ventaja menor, sino una bendición que él reconocía como clave para su ministerio. Su soltería no era carencia, era disponibilidad total. Cuando un hombre no tiene esposa ni familia que cuidar, muchas veces se pregunta cuál es el propósito de su tiempo, de su fuerza, de sus días. Pero si en lugar de mirar esa ausencia como una carga, la ofrece a Dios como un espacio, como una ofrenda, como una herramienta, entonces se convierte en un siervo útil. El servicio al reino no es una tarea secundaria, es un privilegio divino. Jesús mismo, en Mateo 9:37, dijo: la mies a la verdad. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. es mucha, mas los obreros pocos. Y el corazón dispuesto, sin distracción, sin atadura, sin otra prioridad más alta que la voluntad del Padre, es un campo fértil para ser enviado. Esto no significa que el matrimonio sea un obstáculo al servicio, sino que la soltería, cuando es entendida espiritualmente, puede ser una temporada o una vocación de eficacia extraordinaria. No se trata de medir qué vida es mejor, sino
de discernir qué puede hacerse con lo que se tiene hoy. Y si hoy se tiene libertad, tiempo, energía, entonces el llamado es claro: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Esa entrega se transforma en altar. Ese altar se transforma en comunión. Y esa comunión produce fruto. La obra de Dios avanza cuando hay quienes dicen: aquí estoy. Y ese aquí estoy muchas veces no necesita compañía humana, solo obediencia. Isaías 6:8 revela ese momento glorioso en el que el profeta responde: heme aquí, envíame a mí. No pidió primero una familia, no exigió garantías, solo ofreció su disponibilidad. Esa misma disposición sigue siendo la llave que abre puertas de propósito. El hombre que vive sin esposa no está en pausa, está en posición, no está postergado, está siendo invitado a una dimensión de entrega que pocos conocen. No hay atadura, no hay obligación que lo limite, no hay impedimento. Si su corazón es rendido. Y en ese estado, el reino encuentra un instrumento que puede ser usado con libertad y con propósito. Porque cuando el alma se vuelve completamente disponible, Dios no tarda en responder con dirección. Y esa dirección lleva a una vida de impacto eterno. El tiempo de Dios nunca responde a los relojes humanos. A menudo, lo que parece una espera prolongada es en realidad una preparación meticulosa. Cuando un hombre vive sin esposa, no debe asumir que su historia ha sido ignorada. El Creador de los cielos y la tierra conoce cada detalle, cada día vivido, cada oración elevada en silencio. Y si Él ha determinado que esa compañía aún no ha llegado, no es por descuido, sino por intención. Porque cuando Dios decide unir dos vidas, lo hace con un propósito eterno. No para cumplir expectativas sociales, sino para revelar su voluntad. El deseo de tener una esposa puede ser genuino y bendito, pero si ese deseo se convierte en ansiedad, el alma corre el riesgo de apartarse del descanso que solo Dios ofrece. El Señor no responde al apuro, responde al corazón que confía. En Eclesiastés 3:11 está escrito: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad no admite apuros ni manipulaciones. Dios no se mueve por presión, se mueve por diseño. Lo que Él ha planeado no se adelanta ni se atrasa. Llega en el momento exacto, cuando el alma ha sido afinada y el carácter ha sido formado. En Génesis, la creación de la mujer no fue resultado de la desesperación de Adán, sino de la iniciativa de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. No fue Adán quien pidió, fue Dios quien decidió. Y cuando Él decide, lo hace con perfección. La mujer fue formada mientras Adán dormía. La obra divina ocurrió en el reposo, no en la ansiedad. Esta imagen revela un principio espiritual. Hay un tipo de bendición que solo llega cuando el alma descansa en la soberanía de Dios. Quien aprende a confiar en ese reposo deja de mendigar afecto, deja de correr tras puertas cerradas, deja de medir su valor por la compañía que tiene o no tiene. Empieza a ver su vida como un terreno fértil, donde el tiempo de Dios florecerá con precisión. En Habacuc 2:3 leemos: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta promesa no es una ilusión, es una seguridad que sostiene al alma que espera. La espera no es una ausencia de movimiento, es un tiempo donde el cielo trabaja, a veces en lo visible, a veces en lo invisible, a veces en el corazón del que espera, a veces en el corazón de la persona que ha de llegar, pero siempre en sintonía con un plan mayor. El hombre que vive sin esposa debe entender
que si esa unión está en los planes de Dios, será establecida para algo más que una compañía emocional. Será una misión compartida, un pacto sellado con propósito. El amor humano, cuando nace del cielo, no es solo un sentimiento, es una estrategia divina. En Proverbios 19:14 se enseña que la mujer prudente viene de Jehová. No viene del azar, no viene de la búsqueda desesperada, viene del Señor. Y si viene de Él, vendrá en el momento justo, sin traer confusión, sin robar la paz, sin debilitar la fe. Su llegada no será una distracción, será una confirmación. No será un escape, será una extensión del llamado que ya arde en el corazón. Por eso quien vive solo no debe entregarse a la ansiedad ni a la resignación. Debe vivir con los ojos puestos en lo eterno, con los oídos atentos a la voz de Dios y con el alma dispuesta a abrazar lo que Él tenga preparado, cuando lo tenga preparado. Si ha de llegar una esposa, será para glorificar a Dios. Y si no llega, la gloria de Dios seguirá manifestándose en una vida rendida, completa y útil en sus manos. Porque el propósito divino nunca depende de una condición humana, sino de una disposición espiritual. No hay situación más propicia para un encuentro profundo con Dios que aquella en la que todo lo externo parece ausente. El hombre que vive solo sin esposa no está encerrado en un capítulo inconcluso, sino posicionado en una página sagrada donde la pluma de Dios todavía escribe. No se trata de esperar que algo llegue para sentirse completo, sino de comprender que el cielo ya ha depositado dentro de ti lo necesario para caminar con autoridad. El propósito que portas no depende de una condición marital, sino de una revelación espiritual. Y cuando esa revelación se hace clara, el alma ya no gira en torno a lo que falta, sino a lo que fluye. Hay una unción especial sobre el hombre que ha aprendido a caminar en integridad sin testigos. Un favor divino sobre aquel que cultiva obediencia sin audiencia. Esa clase de fidelidad en secreto es lo que Dios exalta a su tiempo. Porque si tu carácter ha sido probado en el silencio, serás confiado con responsabilidad en lo visible. Lo que a otros les fue entregado rodeados de afectos, a ti te será confiado por la madurez que el Espíritu ha forjado en ti. Esta no es una ruta inferior, es una línea directa a la presencia de Dios, donde lo que se edifica no necesita ser visto para ser eterno. Quizá esta temporada no vino a ofrecerte respuestas, sino a hacerte la pregunta que Dios siempre plantea a quienes llama algo grande. ¿Bastaré yo para ti? Cuando esa pregunta se responde con convicción, todo lo demás pierde su peso. La ausencia deja de ser carga y se convierte en espacio. El tiempo deja de ser espera y se convierte en altar. Y el corazón, lejos de desgastarse por lo que no tiene, se transforma en morada de lo que ya ha recibido. La historia que Dios escribe contigo no necesita ajustes para parecerse a la de otros. No fue diseñada para cumplir expectativas sociales ni para reflejar moldes humanos. Fue escrita desde la eternidad con una tinta que no se borra. Y cada día que vives en obediencia la estás revelando con más claridad. Lo que parece escaso es en realidad exclusivo. Lo que otros interpretan como vacío es un recipiente reservado para lo sagrado. Así caminas hoy, no como alguien incompleto, sino como alguien apartado. Y si has sido apartado por Dios, has sido destinado para algo glorioso.